Podemos estar una semana más congregados, reunidos, alabando el nombre de nuestro Señor. Quiero con ustedes compartir algo tan importante como la vida misma. Yo creo que más importante que la vida. Acerca de qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? Cuando Jesucristo dejó dicho y les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el mandamiento más importante, dijo, ¿no? Y luego añadió y dijo: el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo de la misma manera. Y hoy sería, hermanos, también importante saber qué significa cuando el Señor nos dice que le amemos con todo nuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo? Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar a Jesús, ¿no es cierto, hermanos? Ustedes veían que continuamente querían tentar, querían escarnecer, querían de alguna manera quitarle de en medio a Jesucristo porque les era molesto para sus planes. No, pues se le estaba truncando lo que ellos querían hacer o lo que estaban haciendo hasta ese momento. Y querían tentarle a Jesús con varias preguntas. Pero también, hermanos, sin embargo, había otras personas que le preguntaban de una manera genuina, porque buscaban respuestas a todo aquello que tal vez para estas personas estaba oculto, estaba escondido y necesitaban respuestas. Y hay una pregunta, la cual fue hecha 2 veces, una para tentarla y otra porque querían saciar su curiosidad. Una quería aprender y la otra quería tentarla, la otra pregunta quería tentarle a Jesús. Se trata de la pregunta de la cual el mandamiento es el más grande que hemos dicho ahora mismo, ¿no? Y vamos a leer 2 pasajes que se mencionan, el uno que lo preguntan para ser tentado y el otro para satisfacer una necesidad que tenían en el interior de la persona o de las personas. Mateo 22, 35, 38. ¿No? El título es ¿qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? Miren, ¿no? La misma pregunta hecha con 2 intenciones. La misma pregunta hecha con 2 intenciones. Mateo 22, 35 al 38. Dice: y uno de ellos, intérprete, erudito, conocedor de la ley, preguntó. ¿Para qué preguntó? No para saciar su curiosidad, sino para qué. Dice que le preguntó para tentarlo. ¿Cómo iba con mala intención, no? ¿Cómo iba con mala intención? Diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Le dice Jesucristo le responde a esta persona que tenía un pensamiento, se puede decir, con doble intención, con mala intención de intentar atrapar al Señor de alguna manera a ver qué decía. No, lo que puede haber dentro de las iglesias también, ese corazón no arrepentido. Sin embargo, se reúnen, están aquí, pero la intención de su corazón es otro, o es diferente a lo que nos dicen las Escrituras. Pero había personas que sí le preguntaban porque querían verdaderamente ellos saber acerca de lo que Jesucristo estaba enseñando y predicando, porque Jesucristo enseñaba y predicaba. Hacía de dos maneras hacía Jesucristo. Y en Marcos 12, 28 al 30 nos dice, hermanos, Marcos 12, 28 al 30. Acercándose, dice, uno de los escribas, también era otro religioso, uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien,
Marcos 12, 28 y 30 al 30, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este hombre tenía curiosidad, no quería saber, ¿no? La pregunta. El otro para tentarle y este quería saber un poco más, porque dice que les escuchó ahí que estaban ahí disputando, estaban discutiendo sobre algo y había escuchado y dice que se acercó porque quería saciar su preguntas, quería saciar esa necesidad de saber. Y y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nos diría a nosotros también, no, nos diría iglesia que está en Archena. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y continúa y dice, y amarás al Señor tu Dios. Nuevamente repite, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, o sea, encierra a todo nuestro ser. Pero ahora la pregunta es, ¿al Señor se le puede amar con sentimientos? ¿Se refiere Jesucristo a sentimientos cuando está hablando de amar al Señor? Hermanos, con el alma que nos ocultan todas las cosas. Al Señor, amén. Al Señor no se le puede amar con nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Porque Él es espíritu. Y los que le aman y le adoran, ¿qué le dijo Jesucristo a la samaritana? Tienen que amarle y adorarle en espíritu. ¿Por qué los sentimientos? ¿Por qué en sentimientos no, hermanos? Porque los sentimientos fluctúan. Los sentimientos nos traicionan. Hoy al que nos hace bien le amamos y después que no nos saluda ya nos cae mal. Hoy le invitamos a casa, vamos a tomarnos un café y vamos, algo pasó y ya a esta hermana o hermano le tengo puesto una cruz. Porque así son los sentimientos fluctuantes. Si el Señor nos dijera que le amamos de la misma manera, pues igual al Señor le amáramos según nuestros intereses. El Señor me da algo, lo amo. Si no me da, si tarda en responder, pues ya no lo amo. Y esta manera no es así porque lastimosamente el amor de la persona es fluctuante. Fluctuante, ¿no? Fluctuante, amados hermanos. Y eso es lo que muchas veces hasta pasa en los matrimonios. Se casan pensando que están enamorados y para ser feliz en el matrimonio y cuando llega el matrimonio toma de bruces. Pensando, ¿por qué? Porque el amor fluctúa, hermanos. Pero si nosotros como matrimonio ponemos nuestras bases en el Señor, aunque vengan lo que venga, turbulencias, vengan pruebas y luchas, continuaremos hasta hacernos viejitos, hasta los 120 años de nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Así nos dice. Entonces, desafortunadamente vivimos en una época donde la palabra amor ha terminado significado solamente un sentimiento. Así es, ¿no? El amor, un sentimiento. Ahora, tantos diferente amor, como estamos viendo, con los colectivos, con lo que hay, amados hermanos. Entonces, no es así. Entonces, Jesús puso esto muy claro cuando dijo, y dice, ¿cómo amamos al Señor? ¿Cómo el Señor sabe si lo amamos o no lo amamos? Si yo pregunto a usted, yo le digo a usted, ¿ama al Señor? Lo más lógico es que me digan amén o no. Si yo le pregunto a usted, ¿usted ama al Señor? ¿Qué me dice usted? Amén. Amén. Ahora vamos a ver si verdaderamente amamos o no amamos al Señor. Nos dice en Juan 14:15. Juan 14:15. Empezamos fuerte, ¿eh? Juan 14:15 dice, Jesús pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Pues si me amas, lo único que tienes que hacer es guardar mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo amamos al Señor? ¿Cómo amamos al Señor? Si le obedecemos, si guardamos sus mandamientos, si hacemos lo que Él nos dice, ahí estamos amando a nuestro Señor. Si no, no, hermanos. Si me dice que tengo que perdonar y no perdono, y sin embargo vengo acá y canto y le decimos, Señor, te amo. Pero si no has perdonado, si no tienes perdón en tu corazón, entonces, ¿cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo podemos decirle, Señor, te amo si no estamos guardando?
Juan, el Evangelio de Juan 14, 21 al 24, más adelante, dice en Juan 14, 21 y 24, nuevamente nos vuelve a decir, el que tiene mis mandamientos, en el Evangelio de Juan, estamos en el Evangelio de Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, ¿tenemos los mandamientos del Señor? Sí. Tenemos las Sagradas Escrituras, más de 1000 mandamientos en el Nuevo Testamento, más de 1000 mandamientos. ¿Podemos cumplirlo todos? Imposible. Pero nos arrepentimos cuando quebrantamos alguno de ellos. Es tremendo, hermanos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Pero no termina ahí porque continúa diciendo, el que me ama, el que guarda mis mandamientos, el que me obedece será amado por mi Padre. ¿A quién ama el Padre? ¿A quién ama el Padre? No al que ama al Hijo, al que guarda sus mandamientos. Jesús, el Padre le dijo a Jesucristo, este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. ¿Por qué? Porque Jesucristo jamás hizo lo que le dio la gana. Jesucristo hizo lo que el Padre le mandó a que dijera, a que haga, a que hablara. Lo dijo así. Y entonces, claro, ¿cómo no va a decir el Padre, este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia? A él oíd. Y aquí nos dice, hermanos, si usted ama al Señor, guarda sus mandamientos. Y si guarda sus mandamientos, nos dice el Padre, mi Padre, dice Jesús, también te ama. Y si mi Padre te ama, yo también te amo. Y me manifestaré a Él. Estamos siguiendo la lectura del versículo. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y Jesús dice, claro, si mi Padre los ama, yo también los amo. ¿Y qué dice? Y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto no es sentimientos? No puedo decir, ay, Señor, yo siento que te amo, Señor. Sí, pero estás haciendo lo que no te mando. Sí, pero estás peleando, discutiendo. Estás en chismes, estás en contiendas, estás deseando el amor de la mujer de tu prójimo, o el esposo de tu prójimo, o esos ojitos están mirando lo que no deben. El que me ama, mi palabra guardará. Es claro, ¿no, mis hermanos? No es sentimientos. Y mi Padre le amará. Y no solo que dice que le amará, sino que dice, y vendremos. ¿Qué dicha? No sé, ¿qué puedo decir? Qué bendición. Y haremos morada con él. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Si nosotros le amamos, guardamos sus mandamientos, el Padre dice que hace morada en nosotros, con su Hijo y el Espíritu Santo. Nos dice, eso dice, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo, la morada no es para todos, porque podemos nosotros ser cristianos y como dijo Jesucristo cuando les echó fuera a los comerciantes, dijo, nosotros podemos decir, yo soy cristiano, pero en nuestro corazón puede ser una cueva de ladrones, ¿verdad? Puede ser una cueva de ladrones. Pero sin embargo, por afuera una fachada de templo, de iglesia. Pero pues nuestro corazón está lleno de cueva de ladrones. Lo que nos dijo Jesucristo. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No, el que no me ama no guarda mis palabras. Y lo que yo estoy diciendo ahora, hermano, no es que yo sale de mí, sino estamos viendo que sale de la palabra de Dios. Es Jesús mismo el que pone el listón y dice, esto tiene que ser así para que mi Padre os ame. ¿Quieren que mi Padre os ame?
pues guarden mis mandamientos, vivan como dice las Escrituras, vivan como dice mi Padre que tienen que vivir. Imagínense qué precioso que diga el Padre, esta es mi iglesia que está en Archena, porque guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Escuchad a los de Archena, a mi iglesia que está en Archena, porque nosotros hablamos lo que nos manda el Padre hablar a través de su Hijo y ahora el Espíritu Santo, que es el que nos revela a Cristo. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Nos está diciendo, el que me ama, guarda mis palabras. También en Deuteronomio 5, del 8 al 10, podemos ver, y también en Éxodo leemos Deuteronomio 5, del 8 al 10. Deuteronomio 5, ¿lo tienen mis hermanos? De 8 al 10. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Les decía a los israelitas, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos habían salido, ¿de dónde habían salido, hermanos? De 400 años de esclavitud, donde habían pasado toda clase de dioses, porque los egipcios estaban amontonados de dioses paganos, Aquí estudiamos una vez, las 10 plagas y cómo el Señor actuó en las 10 plagas. Alguna vez, si tenemos la oportunidad, volveremos a estudiar porque estamos con más personas que no tuvieron la oportunidad y entendimos por qué el Señor mandó las 10 plagas, no porque quiso decir yo mando para salir mi pueblo, no, tenía un significado muy grande por lo que mandó, y una de las razones era porque era un pueblo idólatra. Y entonces le está diciendo a Israel, les está diciendo, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, que dice celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta qué generación? Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen no está diciendo que le insultan, sino a los que no obedecen su palabra. A los que no quieren hacer conforme Él les ha dicho que tienen que hacer y no lo hacen. Esos son los que le aborrecen. Si el Señor me dice esto y no lo hago, le estoy aborreciendo a Dios. Eso está diciendo el Señor. Y que hago, y también tiene el Señor para a los que lo obedecen, y que hago misericordia, no a tercera ni cuarta generación, a millares, hasta 1000 generaciones, dice en otro versículo, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si nosotros hoy guardamos los mandamientos de nuestro Señor, nuestras generaciones, nuestros hijos, por su obediencia, hermanos, por mi obediencia, veremos frutos. Y nuestros hijos adorarán al Dios que nosotros adoramos. Nos dice el Señor, ¿verdad? Y esa es la esperanza que tenemos. ¿Pero en quién está? En usted y en mí. Está en nosotros de obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras. Tal vez hoy no tenemos nosotros dioses, imágenes, ni nada de eso. Pero tal vez podemos tener el Dios, como hablábamos del jueves, del dinero, que podemos amar el dinero, podemos amar a nuestros hijos, podemos amar a nuestros padres más que a Dios, podemos amar a nuestro cónyuge más que a Dios. Y eso es un ídolo. O donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. También es un problema. Ya no son dioses visibles que están ahí puestos para adorar, pero son dioses que están muchas veces en nuestro corazón, hermanos. Éxodo 20, del 5 al 6, nos dice, Éxodo 20. Éxodo 20, del 5 al 6 nos dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Nuevamente repite, vuelve a repetir, dice, no, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice lo mismo, y hago misericordia a millares a los que me aman y guarda mis mandamientos. Repetía, ¿no? Y eso es muy importante, hermanos. Mientras más repitamos, más
atesoramos y aprendemos. ¿No es cierto, hermanos? Nosotros repetimos y nos queda clavado en nuestros corazones como lo hizo la iglesia primitiva. Los apóstoles, la manera de enseñar y de predicar era de manera repetitiva. Repetían hasta que se quede en ellos, porque muchos eran analfabetos en aquel tiempo, hermanos. Muchos eran analfabetos. Entonces la manera de que se les quede la palabra era con la repetición. Y luego las cartas que mandaba, por lo menos del apóstol Pablo, decía una vez que lleguen a ustedes, por favor, esas cartas, mandar a las otras iglesias, para que las otras iglesias también puedan tener esas cartas y lleguen hasta ustedes para ver la palabra de Dios. Lo que dice, entonces miren lo que dice, no hago. Entonces, amar a Dios y guardar sus mandamientos son dos cosas inseparables, la una de la otra. No podemos decir que yo amo al Señor y no guardar sus mandamientos. O no puedo decir yo que guardo sus mandamientos y decir y que amo al Señor. Son dos cosas inseparables. Jesús lo puso absolutamente claro. El que lo ama, guarda la palabra de Dios, y aquel que no guarda la palabra de Dios, simplemente no lo amo. Si yo, por ejemplo, soy mentiroso, ¿no? Y siempre miento a mi esposa, y mi esposa me dice, si verdaderamente me amas, deja de mentirme. Y digo, de acuerdo, muy bien. Pero sigo mintiéndole, hermano, o sigo haciendo lo que me... Imagínense, hermano, ¿cómo puedo decir? Si yo la amo y me dice, cambien esto, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Cambiar. Porque es así, ¿no es cierto? Entonces así le guarda mis mandamientos. Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Amar a Dios. Entonces, amar a Dios, el principal mandamiento, no significa que siento bonito, sentado en la banca de aquí de la iglesia que estamos el domingo en la mañana. Más bien lo que significa es que trato de hacer lo que le complace a Dios, lo que le hace feliz a Dios. Y es una cuestión diaria de guardar sus mandamientos y de vivir como dice las Escrituras. No levantar las manos o cantar a Dios, es que te dice, ay, te amo, Señor. No está diciendo eso. Porque nosotros los domingos, aquí que estamos sentados, todos podemos tener esa fachada de cristianos. Podemos tener, pero verdaderamente, como hemos dicho más de una vez, el cristianismo son todos los días. Se vive todos los días de nuestra vida. En el trabajo, en casa, ¿no? Irnos a los que trabajamos, por ejemplo, llegar y decir, quiero que me digas cómo es tal persona que trabaja en este lugar. Y los compañeros saben, ¿no? ¿Cómo es esta persona? Decir, a ver, cuéntame cómo es esta persona, decir, y ahí saben la persona cómo somos en el trabajo. Nos conocen, hermanos. Y yo sí he escuchado más de una vez de personas que dicen que son cristianos y son más problemáticos en el trabajo, hermanos. Son problemáticos. Y hasta me han dicho que estando en el trabajo, dicen palabrotas, tienen un lenguaje perverso. O sea, no hay cambio. Y luego aquí a lo mejor están cantando, están levantando las manos, están orando. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Cómo puedo decir te amo, Señor? Y de lunes a viernes, pues me amo a mí mismo y vivo como yo quiero. No, entonces mire, porque la vida, como está diciendo, es diaria. En Primera de Juan, más pasajes que establecen claramente lo que significa amar a Dios. Más claramente. Primera de Juan 4, 19 al 21. Y nos dice, nosotros, Primera de Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué nos dice que es? Mentiroso. No, nosotros debemos estar en paz con todos. Si alguien tiene algo contra un hermano, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Reconciliarnos, correr y reconciliarnos, porque dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Aquí ya aparece el mandamiento, ¿no? Este es el mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí vemos
como decíamos al principio, que un mandamiento está ligado con el otro mandamiento. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas y el segundo semejante que es al prójimo. Amamos a Dios si también amamos a nuestro hermano. Amamos a nuestro hermano. O sea, no hacemos distinción. No hacemos distinción. No, este me cae mejor, entonces yo me comporto mejor. Este tal vez no me cae tan y no me comporto de la misma manera. Eso ya no es amar al hermano. Eso ya es aborrecer, no porque le estés insultando, no, sino porque le estoy haciendo de menos. No le estoy poniendo en la misma condición o el aprecio que a la otra persona. Y tiene que ser todos por igual. Todos por igual. Aquí nos amamos y somos o hacemos las cosas para todos de igual manera. Para igual manera. Ahí sabes amar a nuestro hermano. No hacemos distinción y ningún hermano está por arriba de otro hermano. Ningún hermano. Primera de Juan, más adelante, 5, de 2 al 3. Primera de Juan 5, 2 al 3. En esto, Primera de Juan 5, 2, 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El apóstol Juan está repitiendo lo que ya Jesucristo les dijo, ¿no es cierto? Jesucristo les dijo esto. El que me ama, guarda mis mandamientos, dijo Jesucristo, ¿no es cierto? Les dijo, y aquí el apóstol Juan, cuando escribe la carta, está repitiendo, o están haciendo, como les dije la otra vez, un copia y pega de lo que ya les dijo Jesucristo, y les dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues el amor a Dios es que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando amamos, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues del amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué nos quiere decir? Que los podemos hacer, los podemos cumplir, porque si no lo pudiéramos cumplir, pues mal estuvieran aquí escritos, ¿no es cierto? No estuviera, pero si Señor, eso es imposible. ¿Por qué están aquí si es imposible? No es imposible, tú lo has hecho imposible porque tu vida gobiernas tú y no quieres que gobierne yo. Porque en tu vida tú quieres hacer lo que te da la gana y cuando te mando que cambie tu forma de vivir, tu forma de proceder, tu forma de actuar y no lo quieres, pues es imposible. Pero si tú quieres que mi Espíritu Santo gobierne tu vida, vas a cambiar en todas las áreas de tu vida. Porque lo entregamos al Señor, porque queremos hacer su voluntad. Entonces lo dice, sus mandamientos no son gravosos. Otra cosa es que no querramos, que es diferente. Nos dice el apóstol Juan. Y en Primera de Juan 3, 22 al 23 dice. En Primera de Juan 3, 22 y 23. Y cualquier cosa que cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Los cristianos piensan que venir a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, como hay falsas doctrinas que enseñan eso, que solamente tú pide y pide y pide, porque como el Señor es bueno y te da igual como tú vivas, está exactamente igual. Tú ven y pídele al Señor y el Señor te va a dar todo lo que tú quieras. No es así, hermanos. No es así. No es así. El mismo Jesucristo dijo, ¿no? Dijo, ¿qué tenemos que buscar primero? ¿Qué tenemos que buscar? Que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios, hermanos? Lo hemos dicho muchas veces, el reino de Dios es su gobierno. Que nosotros, ¿qué? Busquemos su gobierno en nuestras vidas. El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice, hermanos? Y las demás cosas vendrán por añadidura. No nos preocupamos. Aunque en nuestra casa solamente haya un arroz con huevo, un pan duro con mantequilla. Pero hay alimento. Hay vestido. Hay vestido. Y aquí es tremendo, hermanos. Porque el que menos tendrá su armario lleno de ropa. El que menos. Y no porque hayamos comprado, sino porque hasta nos regalan ropa. Hay mucha ropa y buena que nos regalan y tenemos ropa. Y luego si vamos al mercadillo, ahora ya no tanto,
pero antes encontrábamos ropa por 2, 3 euros, 4 euros, por 1 euro, ¿no? Entonces, nos podemos vestir. Vestido de 50 céntimos todavía. Especialmente hay ropa más barata para mujer que para hombre. Y cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos están en nuestros corazones y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas que a Él le agradan. Y este es su mandamiento. Nos dice el versículo que estamos leyendo de 1 Juan 3, 22 y 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Pero este amor, nuevamente, este amor de amarnos los unos a los otros, no es sentimiento. No es sentimiento, nuevamente, no es sentimiento, es obediencia. No, cuando, por ejemplo, dice, cuando tomamos la Santa Cena, o cuando presentemos nuestra ofrenda, nos dice, si algo tú tienes contra tu hermano, antes de que dejes la ofrenda, ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate. Y eso, como yo le amo a mi hermano, voy y me reconcilio con mi hermano, porque amo a Dios a través de su mandamiento. Cuando nos dice, por ejemplo, que es más característico en el cónyuge, que nos dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, ¿qué tengo que hacer? Aunque me invade el orgullo. Si no, lo principal es obedecerte, Señor. Y yo quiero pedirle perdón a mi cónyuge, ya sea el esposo o sea la esposa, para poder dormir tranquilamente. Yo tuve una pesadilla hoy, hermanos. Y gracias al Señor que era pesadilla. Tremendo, hermanos, porque puede llegar así cualquier momento y no la podemos contar. Y de la forma que nos hemos dormido, pensando que nosotros somos más que Dios, no vaya a ser que al otro día no nos despertemos y nos encontremos en una situación terrible, 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 hermanos. No, porque nuestro Dios es santo y nuestro Dios nos dice cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que actuar. Nos lo está diciendo, es muy claro la palabra de Dios. No nos da margen, no nos da margen. Ya quisiéramos todos que Dios nos dé un margen, nos dé licencias muchas veces, pero no nos da. No nos da, hermanos. Nos dice que tenemos que actuar, vivir, tenemos que obedecer, guardar sus mandamientos, ser santo como Él es santo. Nos lo dice, ¿no es cierto? Nos lo está diciendo. ¿Cómo no? ¿Cómo dice Él nos da? Porque guardamos su palabra, recibimos de Él. Dice, no, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nos ha dicho que tenemos que amarnos. No es cuestión de si quiero o no quiero. Él nos dice, tienen que amarse y punto. No hay vuelta de hoja en esto. Y punto, ya está, hermanos. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Y seguimos, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda, el que atesora, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué regalo, qué precioso regalo de su Santo Espíritu, que nosotros estamos ungidos por el Señor a través de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu es el que nos unge a nosotros. Muchas veces hay falacias dentro de las iglesias alrededor del mundo, porque hay una seria, una muy seria, que es falsa idea de que a Dios no le importa si le obedecemos o no sus mandamientos, o si hacemos o no su voluntad. Porque muchos dicen, no, es que Dios es bueno. Dios es bueno. Yo una vez le hablaba con un familiar a Ecuador y le decía que se había retirado del Señor. Y me decía así, hermanos. Le decía, vuélvete al Señor. Y le decía, por ti estamos ahora, porque ella oraba mucho, siempre estaba con nosotros. Y decía, acércate, vuélvete al Señor. Y ella quería volverse a su manera, esta persona, quería volverse a su manera. Y me decía, no, es que Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para nosotros. Perdona, ¿qué estás diciendo? ¿Qué concepto de Dios tenemos? Un Dios hecho
a nuestra imagen. Un Dios donde nosotros somos el alfarero y Dios es la arcilla, donde le amoldamos y le decimos, ahora sí tengo un Dios, donde este Dios tiene que hacer lo que yo le digo. Ahora sí yo quiero ser feliz, da igual como yo viva, porque yo mando, yo soy el dueño, el amo, y tú obedeces. Perdona, no es así, no es así. Tuve que decirle que no era así. Estás totalmente equivocada, hablaba con este familiar. No es así. Y explicándole, vemos que no es así, ¿no, hermanos? ¿O es así? ¿Es así? ¿Es así vivir como yo quiero y después decir, Señor, dame? No. Dice que guardamos sus mandamientos. Nos dice claramente, las escrituras es la que nos despeja todas nuestras interrogantes. No lo que mis escritos, que yo tengo escrito, pero no, porque tenemos versículos que nos aclara para no poder y decir, no, es que no sé si será, no será así, no. Estamos leyendo versículos que ustedes están siguiendo en las escrituras. Que ustedes están siguiendo y lo que nos está diciendo el Señor es claro. Como dicen aquí, no más claro ni el agua. O blanco y en botella, leche, como lo dicen. Todo lo que al Señor le importa, dicen, es lo único, que tener mucha gente y que todos sean salvos. Esa es esta falacia, y no es así. Dios quiere que sean salvos, sí. Dios quiere que sean salvos. Eso no hay duda. Por eso mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no solamente quiere cantidad. Dios quiere calidad. Quiere cantidad y quiere unidad. Calidad, ¿por qué, hermanos? Calidad, ¿por qué? Porque toda su iglesia quiere que sean como su Hijo, que sean semejantes a Jesús. Esa es calidad. Toda su iglesia tiene que ser como Jesús, imitar a Jesús, vivir como Jesús, Jesucristo en mí. Cantidad, claro, Dios quiere mucha cantidad, quiere muchos hijos semejantes a Jesús. Y unidad, por supuesto, hermanos, Dios quiere que sea una sola iglesia. Lastimosamente, el hombre es encargado de dividir, de separar, de desmembrar el cuerpo de Cristo. Juan 14:23. Les voy a leer yo. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿No? Y en 1 Juan, que estamos leyendo 3 versículos, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a él. Y en Deuteronomio leemos lo mismo. No, en Juan 14:23 está leyendo otra versión, dice, si alguien ama a Jesús, guarda su palabra y como resultado el Padre lo amará y él junto con su Hijo vendrán y harán morada en él. Ahora, miren, hay una pregunta que dice, no, aquí, amar a Dios, ¿qué significa? Estamos viendo. Y ahora una segunda parte que dice, pero no siento hacer su voluntad o la voluntad de Dios. El caso de dos hermanos, escuchemos de este, hermanos. El caso de dos hermanos. Dice, no siento hacer la voluntad de Dios. No, o sea, dice sentir. Esto no es cuestión de sentir. Y vamos a ver que no es cuestión de sentir, hermanos. No es cuestión de sentir. Quiero que leamos en Mateo 21, 28 al 31, que no es cuestión de sentir. 21. Mateo 21, 28 al 31, vamos a leer. Mateo, es una parábola. Dice, decíamos, pero no siento hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver el caso de dos hermanos. Pero dice, pero, ¿qué os parece? Mateo 21, 28 al 31, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía, ¿qué dice? 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue, ¿no?
Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué dice? No. Y no fue. Y no fue. El uno dijo, sí voy. Sí voy, pero al otro lado. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. No, porque nos predican y nos enseñan y nos dicen tenemos que hacer y vivir como dice la palabra de Dios y no lo hacemos, dice, pues que sepan que si ustedes no obedecen, otros vendrán que irán primero que ustedes. El primer hijo no sentía hacer la voluntad de su padre, claramente lo dice, no quiero ir al viñedo, hoy no voy, pero luego lo pensó y cambió de opinión. No se sabe qué es lo que causó ese cambio en él. No, tal vez le importaba a su padre, tal vez recapacitó y dijo, mi padre ya está un poco anciano, toca ayudarle. Escuchó tal vez al padre que hiciera la voluntad de por favor. Y fue y lo hizo. Y el otro nos dice que sí, dijo sí, ¿no? Como nosotros vamos a despertar a nuestros hijos, dice, ya es hora de que te vayas al instituto. Dice, ya, me levanto ahora. Y regresamos después de 15 o 20 y siguen dormidos. El otro tal vez igualmente escuchó y dijo, sí, voy. Y le ganó un sueño. Le ganó el sueño y se quedó dormido. Pero el primero se arrepintió, dice aquí. El primero. Se arrepintió. La cuestión es, hermanos, la pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Que no quería. El que no quería, pero luego se arrepintió y obedeció. No sentía hacerlo, No dijo, voy a actuar por mis sentimientos. No, dijo, tengo que obedecer porque esa es la voluntad de mi padre. Y el otro dijo, sí, claro, no hay ningún problema. Y desapareció. Eso es lo que nos dice el Señor, hermanos. Si yo te digo que tienes que hacer esto, aunque no lo quieras hacer, tenemos que hacerlo. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Porque peor es si nosotros decimos sí. Y naranjas, como decimos nosotros. Y no hay. Eso es peor todavía. Hermano, cuento con usted. Sí. Y nunca apareció el hermano. Hermana, cuento con usted. Sí. Y no apareció. Hermano, cuento con usted. No. Y de pronto le vemos entrando por la puerta. Porque entendió. Qué diferente. No. Pero, uy, hermana. Es que sí, hermana. Y, tremendo, ¿no? Y con el otro que contaba. Nunca llegó. Y es así, hermano. Y es así. Porque también tenemos la noche. Que la noche entonces, la noche en Getsemaní. Tenemos la noche en Getsemaní, Lucas, y estamos terminando con esto, 22, 41 al 44. Esto no es cuestión de que si yo quiero o no quiero. Esto no es cuestión de si yo quiero o no quiero, hermanos. Así que quítese de la cabeza si usted pensaba que si quiero o no quiero. Si es sentimiento o no es sentimiento. Esto es cuestión de obediencia. Amén, hermanos. Lucas 22, 41 al 44. Lucas 22. Y dijo, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, ¿no? Y puesto de rodillas oró diciendo, ¿qué dijo? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, yo no quiero morir por estos desobedientes, por estos maleducados que solo hacen lo que ellos quieren. No quiero yo morir por ellos, no quiero. Pero Señor, que no se haga mi voluntad. Si no, vemos un claro ejemplo, hermanos, de que Jesucristo en esta oportunidad no quiso, no quería. Era tan terrible lo que se le venía a Cristo Jesús, era tan terrible que dijo, no quiero, Padre. Pero si tú me lo dices, simplemente yo obedezco. Hermanos, así, no lo quiero hacer. Tal vez una persona me hizo mucho daño,
Es que Señor, no quiero perdonarle, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Voy y le perdono, porque tú me has mandado a perdonar. No hay nada de malo en preguntar al Padre si tal vez, Señor, ayúdame. La cuestión es obedecerle, hermano. Eso es lo malo, no obedecerlo. No obedecerlo. Lo que nos dice. Entonces vemos que el mismo Jesucristo tuvo esa lucha, ¿no? Esa lucha de hacerlo. Imagínense en nosotros, hermanos. Imagínense en nosotros. Pero al final tenemos que ceder. Y cuando decimos no, que el Señor vea que entramos por aquí. Porque después nos arrepentimos y queremos hacer su voluntad. Juan 18:11 dice, Jesús entonces dijo al Padre, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dijo, no la he de beber. Después que dijo todo eso, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesucristo les dijo a los discípulos, cuando la madre de los discípulos vino y les dijo, quiero que por favor mis hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a la izquierda, ¿no? La madre que era de Zebedeo. Y les dijo Jesús, esto no es que yo puedo dar, eso es cuestión de mi Padre. Pero sí les dijo Jesucristo, ellos pueden beber de mi copa. Por lo que dice el Padre, lo que dice Jesús al Padre, de la copa que me ha dado mi Padre, no la de beber. Y bebieron de la copa de Jesús los discípulos, todos, a excepción de Judas. Todos, y Juan, porque Jesucristo lo quiso así, no, todos murieron. Y ahora van a entender, hermanos, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro amaba a Jesús. Sí, pero ¿de qué manera lo amaba Jesús? De manera sentimental lo amaba. Sentimental. Por eso Jesús le pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, porque no entendía. Nuevamente lo pregunta. Jesús sabía que lo amaba, porque de hecho ya lo demostró volando a la oreja al pobre Michael. No, lo dijo. Y nuevamente lo vuelve a preguntar y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor. Sí, Señor. Y dice que por tercera vez le volvió a preguntar. Y dice que seguramente Pedro estaba entendiendo lo que era, porque no era sentimientos, no era. Y le pregunta, Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro la última vez? Sí, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y luego, ¿qué pasó con Pedro? Pedro dio la vida por Jesús. Y pidió no ser crucificado como su maestro, sino boca abajo, lo que cuenta la historia, porque no se merecía morir como su Señor, porque entendió lo que estaba diciendo. Me amas, si me amas, Pedro, y aquí en adelante vas a guardar mis mandamientos. Iglesia, ¿me amas? Diría el Señor. Iglesia, ¿me amas? Y por tercera vez, como preguntó, Iglesia, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confrontas, nos enseñas, nos exhortas. Y también, Señor, nos das esa fortaleza de saber que hay este Dios poderoso y que quiere lo mejor para nosotros. Porque si guardamos tu palabra, Señor, siempre es lo mejor que hay para nosotros, para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir como dice tu palabra. Ayúdanos a guardar tus mandamientos. Ayúdanos a ser cada día mejores hermanos, mejores esposos, mejores padres, mejores trabajadores, mejores hijos. Señor, ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra, nos guste o no nos guste, como vemos, Señor, en esta parábola de aquel hijo que dijo que no quería, pero al final lo fue y lo hizo. Ayúdanos, Señor, que tal vez cuando pensemos que es gravoso y no lo es, nos arrepintamos y vayamos y cumplamos tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, mi Dios, siempre a seguir consolidándonos, a guardar tu palabra y a ser, mi Dios, cada día hijos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a presentarnos perfectos delante de ti, maduros, mi Dios,
sabiendo que tu palabra está en nuestros corazones y tus mandamientos están en nuestros corazones y obedecemos lo que tú nos dices, Señor. Y cuando no, Señor, también te pedimos perdón y arrepentidos venimos a decirte que nos perdones y que queremos hacer tu voluntad. Señor, oro por mis hermanos de Archena, que les ayude, Señor, a que guarden tu palabra, Señor, como a cada uno de nuestras vidas, que los que estamos aquí, ayúdanos a guardar tu palabra para vivir como tú quieres que vivamos, Señor, en tu voluntad y haciendo lo que a ti más te agrada, Señor, guardando tu palabra en nuestros corazones. Gracias por este precioso momento y guarda la vida de mis hermanos, Señor, te lo pido. Señor, guarda también nuestro trayecto a Murcia, Señor, lo que nos dirigimos. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.